Bendiciones, hermanos y hermanas. Es una alegría estar otra vez compartiendo la palabra de Dios en el Evangelio de Juan 4, del 25 al 42. El título del estudio de hoy es Una misionera en Samaria. Y hemos estado estudiando este pasaje sobre la mujer samaritana y el encuentro con Jesucristo porque es muy rico, tiene muchas enseñanzas y hoy vamos a estudiar el último de esta serie. Entonces el objetivo es comprender que al igual que la mujer samaritana, nuestra misión es presentar a otros a Jesucristo. ¿Para qué? Para que ellos le busquen y para que lo reconozcan como Señor y Salvador de sus vidas, para que sean salvos. Y hace algún tiempo yo escuchaba este himno que se llama Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Y dice también, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Y eso me gustó mucho porque uno a veces quiere ver el fruto en el momento, pero a veces dura ese fruto, a veces es rápido, que hablamos a otros de Cristo y rápido se convierte, pero otras veces no vemos el fruto en el momento. Pero sin embargo, este himno me gustó mucho porque me hizo ver que dice al final que sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Y dice también que segaré al hallarme en la casa de Dios. Entonces tenemos que seguir sembrando la semilla del evangelio del Señor, del evangelio, y vamos a ver el fruto cuando Dios quiera, pero de cierto vamos a ver ese fruto. Ahora vamos a empezar este tema acerca de la mujer samaritana y Jesús ya al final, cuando ella reconoce a Jesús como Mesías. Y vamos a ver el primer punto es Jesús se da a conocer como Mesías. Ahí en su Biblia leamos el Evangelio de San Juan 4, del 24 al 26. Dice así la palabra de Dios. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces aquí vemos cómo en la lección anterior habíamos visto que el Señor anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Que le dijo a la mujer eso, que no era ni en Jericín ni en Jerusalén, sino que Dios lo que quiere es el ser humano que se acerque a Él a través de Jesucristo, a través del medio que es Jesucristo. Y así el espíritu del ser humano con el espíritu de Dios van a comunicarse y va a haber una verdadera adoración. Pero entonces la mujer inmediatamente que le toca a Jesús el tema del Mesías, dice, yo sé que va a venir el Mesías. Cuando Él venga nos va a aclarar o nos va a declarar todas las cosas. Y es interesante que aunque era una mujer samaritana, ella creía en que iba a venir el Mesías, pero no era al estilo judío como ellos creían en el Mesías, sino que ellos, acordémonos que los samaritanos, lo que más ellos estudiaban eran los 5 primeros libros de la Biblia. No tenían el libro de los profetas, ni los salmos, ni otros libros, sino en los 5 primeros libros se basaban y algunas cosas las cambiaban ellos a su manera. Entonces dice que el mesianismo, según Josefo, el mesianismo de los samaritanos se basaba en Deuteronomio 18:18, que dice, le levantaré un profeta como tú de entre sus hermanos. Yo pondré mis palabras en su boca. Eso ellos le decían el Taeb, era el nombre samaritano para Mesías. Y según Josefo, el historiador, dice que ellos lo que esperaban era un Mesías al estilo de Moisés. Era más que todo un maestro, como un maestro que iba a venir a poner justicia y que iba a poner a Jericín como el centro, la adoración del monte Jericín,
Y también él decía, ellos se basaban en Deuteronomio 32:35, que dice, mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. O sea que ellos creían en un mesianismo, un profeta que venía a vengarse de los malos y que venía a dar retribución a los buenos, o sea, venía a dar premios a los buenos, pero también que iba a poner el centro de su reinado a Jericín. Entonces es interesante cómo ellos tenían ese concepto de Mesías. Sin embargo, esta mujer, después de hablar con Jesús, después de ver que Jesús le dijo, yo soy el que me cree, de su interior correrán ríos de agua viva, y después de ver que Jesús le dijo que era la verdadera adoración, Jesús se le da a conocer. Mire qué interesante esta parte. No muchas veces vemos en los evangelios que Jesús dice, yo soy el Mesías, yo soy el que habla contigo. Eso no se ve casi, sino que más bien era muy rara las veces que Jesús lo dijo. Entonces dice que esa mujer le creyó a Jesús. Tal vez el pasaje en ese momento no nos está diciendo, y ella creyó en ese momento, pero vamos a ver cómo ella, con la actitud que tuvo luego, vemos que ella creyó en Jesús como el Mesías. Y es muy bonita esta parte, que una mujer samaritana haya creído en Jesús, que era judío, como Mesías. Primero ella lo vio solo con un hombre judío que le tenía prejuicios. Después lo vio como un profeta y después lo reconoció ahora como el Mesías. Así que dice que, ¿y qué pasó ahí? En ese pasaje dice que llegaron los discípulos y se sorprendieron. Recordemos las costumbres de aquella época, que un rabino o un maestro no podía estar hablando a una mujer porque era mal visto y se rebajaba él mismo. Y había un dicho que veía a la mujer tan inferior en aquella época, que decía un dicho rabínico, mejor quemar, oiga hermanos y hermanas, mejor quemar las palabras de la ley que enseñarlas a una mujer. Vea qué tremendo era ese dicho tan, diríamos ahora, tan machista, tan discriminatorio, pero sin embargo Jesús le habló a la mujer y la mujer lo reconoció como el Mesías, el Salvador. Por eso fue que los discípulos se maravillaron, se asombraron de que Jesús estuviera hablando con una mujer, pero mejor no preguntaron nada, ni se metieron a decirle a Jesús, ¿qué estás hablando con ella o mujer, qué quieres? ¿Por qué? Porque ellos respetaron lo que Jesús estaba haciendo. Ahora vamos con el segundo punto, que se llama la samaritana deja lo cotidiano para anunciar lo trascendente. Vamos a leer ahí mismo en el versículo 28 al 30. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entonces mira la reacción de la mujer. ¿Cuál fue? Fue una reacción espontánea, desprendida. Imagínense que era más o menos a las 12 del día que ella tuvo ese encuentro con Jesús en aquel pozo que le llamaban de Jacob. Dice que ella, ¿cuál fue la reacción de ella después de que Jesús le dijo que era el Mesías? Deja su cántaro, deja lo cotidiano. A veces las mujeres estamos muy apuradas en los quehaceres de la casa y de afuera también, las que trabajamos afuera, también estamos a veces muy apuradas. Y sin embargo, ella dice que dejó su cántaro, dejó lo cotidiano de ese día. ¿Por qué? Porque ella reconoció que había algo sumamente importante, que este profeta, y no solo profeta, que era posible que fuera el Mesías. Y ella tenía que anunciarle a otras personas eso tan importante. Ella no le importó el calor del momento, en esa hora tan fuerte del día. Ella no le importó dejar de llevar su cántaro con su agua para hacer sus quehaceres de la casa. Ella no le importó la reputación que ella misma tenía, porque ella
no era bien vista quizás en ese lugar, porque Jesús mismo le dijo, has tenido muchos maridos. Entonces, ella no le importó nada de eso porque ella reconoció que había algo sumamente importante que ella tenía que decirle a los demás, que ella había encontrado a un hombre que le había dicho todo y no será este el Mesías, dijo. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? Que a veces nosotros no dejamos muchas cosas por seguir a Cristo. Ella dejó en ese momento el cántaro, una cosa muy importante en ese momento para ella, lo dejó por lo más importante del mundo, que era Jesús. Y a veces a nosotros nos ha costado dejar cosas para seguir a Cristo, para ir a anunciar el evangelio. A veces tenemos que dejar, ¿qué puede ser que tengamos que dejar por seguir a Cristo, por servirlo? Un trabajo ilícito, algo que estamos haciendo que sabemos que no conviene. A veces tenemos que dejar amistades, a veces tenemos que dejar prácticas nocivas que sabemos que nos alejan de Dios y de su voluntad. Ahora, fue a dar esa noticia, fue a compartirla. Ella no fue egoísta, como mucha gente que a veces dice, yo tengo a Cristo, ya yo soy salvo y a mí qué me importan los demás. Eso no fue la actitud de ella. Ella conoció al Mesías, inmediatamente tuvo una actitud de generosidad para que otros también conocieran a Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces la aplicación para nosotros hoy de esta mujer es dejar lo cotidiano para dar el mensaje de Jesús. Hay que dejar muchas veces las cosas pasajeras que nos tienen atrapados para dar el mensaje de Jesús. Ahora, también podemos usar lo cotidiano para hablar de Jesús, ¿no? A veces ni siquiera hay que dejarlo. Por ejemplo, si usted en la cotidianidad del día, ¿qué hace? Estar con otras personas, atenderlas. Muchos tienen trabajos en hospitales, otros tienen trabajos en ventas, otros tienen trabajos en otras cosas. Pero aún allí podemos usar ese rato de pasar con gente para hablarles de Cristo, para mostrarles el amor de Cristo. Entonces, todos los días hay que orar al Señor temprano y decirle, Señor, hoy voy a hacer mi trabajo. Dame la oportunidad para dentro de lo cotidiano de hoy poder dar el mensaje tuyo a otro, poder ser testimonio del amor tuyo a otros. Entonces ahí es cuando tenemos que pensar en el reino. A veces no tenemos necesariamente que dejar de hacer lo que estamos haciendo, sino en las mismas actividades del día podemos usarlas para hablarles a otros de Cristo. Que Jesús nos va a abrir las oportunidades. Ahora, otra cosa que vemos en este pasaje es que Dios escoge una mujer para dar este mensaje de salvación. Por eso dijo, me es necesario pasar por Samaria. Dijo desde el principio de este evangelio, de este pasaje bíblico en Juan 4, estábamos leyendo que Jesús dijo, me es necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque el plan de Dios era salvar no solo a la mujer samaritana, sino salvar a los samaritanos de aquel momento, a muchos de ellos. Mire qué interesante, se convirtieron más personas quizás en ese momento y recibieron más el mensaje de salvación que muchos judíos que rechazaban a Jesús. Oiga, qué maravilloso es esto, que en Samaria, un lugar tan con mala fama, que los judíos lo tenían como menos y todo, ahí reconocieron a un judío como el Mesías, a Jesús como el Mesías, el Salvador. Entonces esto es insólito, que Jesús escogiera una mujer, ya dijimos muchas veces que rompe los esquemas culturales, y era una mujer de mala reputación. Y en aquel tiempo el testimonio de una mujer no servía, no valía porque era una mujer. Y el mensaje de Dios casi siempre había sido a través de hombres. Entonces, para nosotros, ¿cuál es la aplicación? Que no hay excusa no hay excusa que valga para dar el mensaje de salvación. Si esa mujer con mala reputación, una mujer que los hombres la veían como mal y que en ese tiempo no era tan importante una mujer, fue ella y predicó la palabra y dice que muchos hombres vinieron a ver a Jesús. Entonces, no hay excusa para nosotros de decir, no, yo soy tímido, no, es que yo no sé muy bien hablar de Cristo. No, con solo que usted dé el testimonio de la palabra de Dios, ahí comienza el Señor a hablar a la gente. No hay excusa para nosotros y menos en este tiempo que hay tanta oportunidad por el WhatsApp, por el teléfono, por muchos medios, por las redes sociales. Ahora, ¿cuál fue el mensaje de aquella mujer? Vengan y vean
experimenten por ustedes mismos que este hombre es el Mesías, que este hombre me ha dicho todo lo que yo soy. La confrontó, pero ella quizás se arrepintió en ese momento, no sabemos en ese momento o después, pero ella tuvo esa convicción, me ha dicho todo lo que yo soy, me ha examinado mi corazón, pero no se quedó solo en examinarle el corazón y decirle las cosas malas que había hecho, sino que la valoró, le ha visto el corazón de ella, la ha valorado, me ha dado vida espiritual, quizás eso. No sabemos cuántas cosas le dijo a esos hombres allá en Samaria cuando ella fue a predicarles de Jesús. Ahora el testimonio de esta mujer era diferente, ya no veía a los hombres quizás para ver si alguno podía ser su marido también, sino que ahora era un testimonio de que hay alguien que me ha dicho lo que yo soy. Vengan a ver, vengan, experimenten la salvación que yo he experimentado hoy, que he conocido al Mesías. Y quizás ella le dijo, ¿no será este el Mesías? Como para darles para que ellos tuvieran el deseo de venir a ver al Mesías, a Jesús. Entonces, el testimonio de nosotros es muy importante para que otros conozcan a Cristo. El testimonio no solo hablado, sino lo que vivimos diariamente, de estar mostrando el amor de Dios a otros. Qué precioso es este pasaje. Entonces, en este caso, el mensaje tuvo una inmediata y positiva respuesta, hermanos y hermanas, porque dice que salieron de la ciudad y fueron a ver quién era ese que la mujer samaritana había dicho. Ahora, ¿quién sabe con qué gozo esa mujer fue a decirles, con qué expresión de alegría, de entusiasmo? Así tenemos que hacer nosotros cuando damos la palabra, con entusiasmo, con alegría, decirle a otra persona, venga, hay alguien que te puede cambiar, que puede cambiar tu corazón, hay alguien que te conoce, que te ama, que quiere salvarte, no solo salvar tu familia, sino salvar tu alma, salvarte a ti y que tengas vida eterna. Ahora vamos a ver que Jesús les explica algo muy interesante a los discípulos. Vamos a ver, el punto número 3 es el trabajo en la obra de Dios siempre tiene recompensa. Escuche esto, el trabajo en la obra de Dios siempre tiene recompensa. Eso está en Juan 4, del 31 al 34. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Aquí vemos otra vez cómo los discípulos malinterpretaron a Jesús, que siempre están pensando en las cosas terrenales y Jesús está hablando de algo espiritual. Lo que Jesús siempre, la prioridad de Jesús era que hacer la voluntad de Dios, que la gente conociera al Padre, eso era la prioridad de Dios, anunciar el reino de los cielos para que la gente fuera transformada y tuviera esa comunión con Dios Padre. Ahora le da una lección a los discípulos. Pongamos atención, esta lección tiene que ver comparar el reino de Dios con los cultivos. Dice así, ahí mismo en el 35 al 38, dice, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Ahora, Jesús aquí les da un ejemplo que la cosecha, da el ejemplo que la cosecha entre la siembra y la recolección del fruto dura más o menos 4 meses. Pero en este caso, la siembra ya estaba lista en muy poquito tiempo, porque era el caso de los samaritanos. O sea, que dicen que, según algunos que hacen comentarios de este pasaje, dice que en Samaria había
era muy rica en cultivos, la tierra era muy generosa y había cosechas muy buenas, cultivos corrientes de lo que ellos sembraban. No era tanto como en Judea, no era tan fértil la tierra. Y Jesús les dijo, miren las siembras aquí, ya están listas para la siega. ¿Y por qué? Porque en Samaria eran muy rápido las cosechas, muy buenas. Entonces a veces el reino de Dios es así. Hay muchos lugares que en lo que uno menos piensan ya tienen la cosecha lista. También en este pasaje habla, en el caso del reino de Dios, unos recogen lo que no sembraron y otros no ven el fruto de lo que sembraron. En este caso, ellos, los discípulos, van a recoger un fruto que Jesús va a sembrar en la cruz, pero también que aquí Jesús lo sembró en la mujer samaritana y la mujer samaritana fue a sembrar la semilla a los samaritanos. Y en el caso de ellos van a recoger fruto que ellos no sembraron, porque muchas veces fueron los profetas los que empezaron a sembrar la semilla del reino de Dios. Y los discípulos van a recoger luego el fruto del trabajo de Jesús, de la obra de Jesús en la cruz del Calvario. También vemos que muchas veces, que en algún momento los samaritanos también fueron evangelizados por Felipe. Felipe recogió más fruto. Entonces aquí mismo se estaba viendo que se estaba dando un fruto muy rápido. La mujer samaritana sembró la semilla y luego llegaron los hombres a ver a Jesús y ese fruto lo iban a recoger muy pronto. Entonces nosotros también tenemos esa experiencia. Muchas veces nosotros hablamos de Cristo y el fruto lo recogemos rápido. Otras veces no. Otras veces otra persona va a recoger ese fruto. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que uno es el que siembra y otro el que recoge ese fruto. Pero el crecimiento siempre lo va a dar el Señor y la recompensa siempre se da. El que ciega, dice ahí, recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siembra. O sea, por eso tenemos que seguir sembrando y recogiendo también lo que el Señor ponga. ¿Por qué? Porque vamos a tener la recompensa. Hay que seguir sembrando la semilla del evangelio de amor, como decía Elín. Cuarto punto. El fruto de la evangelización de la mujer samaritana. Vamos a ver ese fruto que se dio cuando ella fue a contarle que había conocido a un hombre que le había dicho todo lo que ella era, que no sería ese el Mesías. Eso está en el 39 al 42. Dice así, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por las palabras de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Entonces, dicen algunos, oiga qué diferente esto, los discípulos trajeron comida a Jesús. La mujer samaritana trajo personas a Jesús. Oiga qué diferencia. Por eso dijo Jesús a los discípulos, a ustedes los estoy mandando a cosechar lo que no sembraron. La mujer samaritana sembró y ahora estos se van a convertir. ¿Ves qué cosa más tremenda? Entonces los discípulos trajeron comida o pan a Jesús. La mujer samaritana trajo personas a Jesús. Entonces dice ahí que muchos de los samaritanos creyeron por la palabra de la mujer. Ese es el primer paso para que la gente conozca a Jesús. Ella fue a presentarles a Jesús. Ella fue a decirles, vengan y vean un hombre. Les presentó a Jesús. Eso es lo que nosotros como cristianos tenemos que hacer con la gente que no conoce a Jesús. El primer paso, ¿cuál es? Presentar a Jesús. Presentar el plan de salvación. Presentarle a la gente, hay una persona que te ama, hay una persona que murió por ti en la cruz, que te puede cambiar, que te puede sacar del alcohol, que te puede sacar de la vida miserable, de la vida de dolor, de sufrimiento que a veces nos causa el pecado. Entonces, primer paso para nosotros es aprender que tenemos que presentar a Jesucristo como el Señor,
como el hombre que nos ha dicho todo lo que somos y que ese no es solo un hombre, es el Mesías, es el Señor, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, eso es lo primero. Tiene que haber alguien que presente a Jesús. Dice Romanos 10:14, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo su familia va a conocer a Jesús si usted no le predica ni con la palabra ni con la forma de ser? Entonces tenemos que predicar con el testimonio y con la palabra. Ahora, ¿cuál es la aplicación para nosotros? ¿A cuántos usted y yo le hemos hablado de Cristo? ¿A cuántos le hemos presentado a Cristo como Señor y Salvador? Piense, ¿a cuántos de su familia, de sus amigos, de sus compañeros de trabajo? ¿A cuántas personas les ha presentado a Cristo? ¿A cuántos le falta que presentarle a Cristo todavía? Todavía no le he presentado a mi suegra a Cristo, no le he presentado a mi cuñado, no le he presentado a mi nuevo amigo a Jesús. Tenemos que presentar a Jesús. ¿Qué ha pasado con esas personas? Tal vez muchos ya han conocido a Cristo, tal vez otros todavía falta, hay que seguir orando. Ahora, aquí vemos que la responsabilidad, ya lo segundo es que lo demás es responsabilidad de las personas. O sea, primero se presenta a Cristo, pero ya las personas tienen que tener la iniciativa, ellos, de buscarlo, de entregarse a Él. Porque dice aquí que cuando la mujer samaritana les presentó a Jesús, les dijo, hay un hombre que me ha dicho todo lo que sé, ¿no será este el Cristo, el Mesías? Ellos vinieron, dice, a Él y le rogaba que se quedaran con ellos. Oiga, qué bonito esa parte. Los mismos samaritanos llegaron a ver a Jesús y rogaban que Jesús se quedara con ellos. Y dice que muchos más creyeron por la palabra de Él. Entonces, muchos creyeron, vinieron quizás por curiosidad. Hay mucha gente que conoce a Jesús porque usted le habló de Jesús y vino por curiosidad, pero cuando conoce más de Jesús, se entrega de todo corazón. ¿Ve qué lindo? Entonces, muchos creyeron, no solo ya por la mujer, sino por lo que Jesús les decía. Entonces, al final tiene lo más precioso, algo bello de este pasaje que es que dice, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Ese es el quinto punto. La revelación del Salvador del mundo a los samaritanos. Oiga, qué hermoso. Los samaritanos creían que iba a venir un profeta que les iba a mostrar todas las cosas y que iba a ser el que les iba a dar la recompensa y se iba a vengar de los malos y esas cosas. Pero ahora reconocieron que este Mesías es el Salvador del mundo, no solo de los samaritanos, no solo de los judíos, sino del mundo entero. Oiga, qué revelación más tremenda que el Espíritu Santo le dio a esta gente, quizá gente ignorante, porque los judíos los veían unos ignorantes, y ellos reconocieron que Jesús es el Salvador del mundo. Uno de los primeros que vemos aquí que dicen, Jesús, este es el Salvador del mundo. Eso es tremenda revelación, hermanos y hermanas. Hay algunos pasajes que nos dicen a Jesús como el Salvador del mundo, que no es solo para una región de los israelitas o de los samaritanos, sino que es para el mundo. Oiga, dice en 1 Juan 2:2, Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Eso lo dice San Juan en 1 Juan 2:2. Y San Pablo nos dice lo siguiente, pero Dios me ha ayudado hasta hoy y así me mantengo firme, testificando a grandes y a pequeños. No he dicho sino lo que los profetas y Moisés ya dijeron que sucedería, que el Cristo padecería y que siendo el primero en resucitar, proclamaría la luz a su propio pueblo y a los gentiles. Eso está en Hechos 26 del 22 al 23. Entonces San Pablo también nos dice que él proclamaría su luz no solo a su propio pueblo, sino también a los gentiles. O sea que es el Salvador del mundo, es el Salvador de los africanos, es el Salvador de los americanos, es el Salvador de todos los continentes, de Asia, de África, de Europa, de todos. Entonces dice que es universal, es para todo el mundo. Es el Salvador no solo de un sistema político que va a venir a poner todo en orden, porque este mundo está cada día peor, sino
que es el Salvador espiritual, nos salva desde nuestro interior. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos ese gozo, esa paz, nos saca del fango del pecado que nos ha estado atando por tanto tiempo. Ese es nuestro Salvador, un Salvador que le devuelva al ser humano la imagen de Dios, el valor, la integridad. Mire cómo valoró a aquella mujer que despreciaban. Valoró, después de conocer a Jesús, esa mujer tuvo valor para Dios, tenía valor, el valor que Dios le dio, que Jesús le dio. El Salvador que liberta al drogadicto, a la prostituta, al delincuente, al mentiroso, al chismoso, al religioso falso, al injusto. Ese es nuestro Salvador, nos libera de todas esas cosas, de todas esas ataduras y nos da vida abundante, nos devuelve esa imagen de Dios, que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza y nos da esos ríos de agua viva que corren por nuestro interior. El Salvador nos llena de gozo y esperanza al corazón que le cree y le busca. ¿Ve qué bonito? Eso fue lo que hizo con la mujer samaritana y eso es lo que nos ha hecho con nosotros. Que este pasaje es muy bello, hermanos y hermanas, y esperemos que lo atesoremos en nuestro corazón. Para terminar, vamos a concluir lo siguiente. La samaritana reconoce que Jesús no es solo un profeta, sino que es el Mesías, el Salvador del mundo. Segundo, como la samaritana, muchas veces debemos dejar lo cotidiano para anunciar lo trascendente, para anunciar el mensaje de salvación de Jesucristo. 3, el trabajo en la obra de Dios siempre tiene recompensa, así que no nos cansemos de hacer lo que Dios nos manda, porque a su tiempo vamos a cosechar. 4, debemos presentar a Jesucristo a los demás para que sean salvos. Eso es lo primero, presentar a Cristo para que ellos después busquen a Jesucristo. Y el último es, Jesús es el Salvador para todo el que cree. Él devuelve al ser humano el valor y el gozo de la salvación. ¡Qué hermoso! Ahora les quedan algunas preguntas de reflexión para las redes. Hermanos y hermanas, gracias por acompañarnos otra vez en este estudio bíblico y que el Señor los siga bendiciendo y sigamos confiando en su amor y en su misericordia. Hasta la próxima.